Pichincha Universal, generando noticias. A Carlos Viteri le saludamos cordialmente. Buenos días. Hola Washington, qué gusto. Marisabel, Alipunya, Tucuyguna, qué gusto estar aquí este lunes en Radio Pichincha y pues un fraterno saludo a los ecuatorianos y ecuatorianas en el país y alrededor del mundo y desearles una excelente semana. Muchas gracias. Asambleísta, usted se ha preocupado en los recientes días. Bueno, evidentemente esto será, entre otros problemas, de permanente interés de los actores políticos, pero sin duda por los componentes que ha adquirido la crisis, la violencia, el número de muertes, la falta de una propuesta real que llegue a solucionar un tema que es notorio, enorme hacinamiento, una demanda de soluciones urgentes en las cárceles del Ecuador. Marisabel, el tema de la crisis o de la violencia en las cárceles no podemos verlo en una forma descontextualizada, como hechos que ocurren allá en esos lugares donde compatriotas están privados de la libertad. Es apenas un terrible indicador de un estado de violencia al que nos han inducido un gobierno dedicado a retroceder al país, un gobierno dedicado a caminar en contra de la historia. ¿Por qué quiero decir esto? La violencia en las cárceles, que hemos visto, ha aterrorizado situaciones de verdadera carnicería, se suman a otros hechos de violencia. No nos olvidemos de los periodistas y soldados ecuatorianos muertos en frontera ante una inacción del gobierno nacional. No nos olvidemos aquel terrible asesinato de Diana Carolina, transmitido en vivo. No nos olvidemos del compatriota afroecuatoriano en mascarilla. Pero no solamente esos son los hechos de violencia. Cuando compatriotas son despedidos masivamente de sus empleos, eso es violencia. Violencia contra familias ecuatorianas. Cuando reducen el presupuesto de la educación y cancelan, por ejemplo, aspectos fundamentales como la alimentación escolar, los uniformes, eso es violencia contra nuestra infancia. Y así podemos ir viendo. Cuando suben la tarifa de energía eléctrica para los pobres y perdonan alrededor de 4.500 millones para los ricos, eso es violencia para el pueblo ecuatoriano. De tal manera que este gobierno falido nos ha conducido a un estado fallido. Lo de las cárceles realmente es este terrible indicador de ese estado de violencia al que nos han inducido. Es por eso que hay un símil entre la crisis económica inducida igualmente, ¿y el estado de violencia? Sí, y el estado de violencia. Hay una similitud, nos ha inducido, porque las obras o los efectos de las acciones de un gobierno también se da por omisiones. De tal manera que, pues en el caso de las cárceles podemos ver con absoluta claridad. ¿Y a nivel de la seguridad ciudadana? Sí. No se diga a nivel de la seguridad ciudadana, en el sentido de que no hay ecuatorianos y ecuatorianas que hoy puedan transitar tranquilamente por las calles. Y volviendo al tema de las cárceles, ¿no? ¿Por qué digo que es inducido? Porque desde el 2017 no se invierte absolutamente en nada en la rehabilitación social. Estamos hablando de que si la medida regional, los parámetros regionales para la rehabilitación social dentro de las cárceles, tiene que existir un guía, ¿no? Una persona de seguridad penitenciaria por cada 10 personas privadas de libertad. En el Ecuador existe una por cada 27. Ya. En la cárcel de La Tacunga, por ejemplo, ahí existe una planta de tratamiento de agua, que porque no les da la gana, por negligencia, no se repara, y en esa cárcel se toma agua contaminada y agua racionada por horas. He ahí la muestra de cómo han inducido a esta situación, ¿no? Han eliminado las visitas íntimas, el tema de las garantías penitenciarias, como tiene que ver la atención de la salud, pues la alimentación, también en precarias condiciones, que eso fue lo que provocó también el paro de 48 horas, que pues la huelga de hambre que propiciaron los privados de la libertad. Los privados de la libertad, sin que hasta la presente pues las autoridades se hayan pronunciado, ¿no? Entonces lo que estamos viendo definitivamente es una
es un proceso de decadencia en el que el país ha ido cayendo en estos últimos 2 años, y lo de las cárceles. Terrible lo que ocurre en las cárceles. No nos olvidemos que desde el tiempo que va en este año, desde enero a la presente, hay alrededor de 49 personas privadas de la libertad muertos. Cuando una persona está recluida, queda en manos del Estado, del cual el gobierno es el responsable. 49 personas fallecidas en las cárceles del país. Y solamente desde el 16 de mayo, en que se decreta el estado de emergencia, el decreto 741, a la presente hay 11 muertos. En pleno estado de emergencia hay 11 muertos. ¿Pero quién se hace responsable? Porque lo único que hemos escuchado es yo no soy. Bueno, en el país igualmente, como parte de este desgobierno, de esta falta de autoridad, hemos visto olímpicamente a la misma ministra del Interior, que dicho sea de paso, dos decretos de emergencia, el 741 y el 754, ¿no?, establecen roles en forma taxativa específica a la Policía Nacional, que está bajo directa administración del Ministerio del Interior, de tal manera que el Ministerio del Interior se ha lavado olímpicamente las manos, pero el lavarse las manos es una forma también, pues, de respuesta que ya nos tienen acostumbrados. Yo personalmente no me acostumbro, no sé si el resto de los ecuatorianos, pero yo difícilmente creo que el país se acostumbrará a una situación de estas, no en estos últimos 2 años, un lavado de manos, decir, esta no es mi competencia, la competencia de la Secretaría de Rehabilitación, que dicho sea de paso, la famosa Secretaría de Rehabilitación. Está escrita, ¿no? Pero el tema es que desde noviembre del año pasado, en que se dejó de existir el Ministerio de Justicia, que era la entidad especializada en la gestión de los centros de rehabilitación y una serie de otros temas, no solo que el tema deja de ser importante para este gobierno, porque inclusive le bajan de categoría, ¿no?, de la entidad rectora, de un ministerio le bajan a secretaría. Y en segundo lugar, pues aquello es un indicador clarísimo de que el tema no es importante para este gobierno. Y este gobierno nos ha dado muestras de que los temas fundamentales para la mayoría del país no son importantes. Por ejemplo, todas las encuestas señalan de que la mayor preocupación de los ecuatorianos es el empleo, la falta de trabajo. Es la primera preocupación. Y la segunda mayor preocupación es la violencia e inseguridad. Los dos temas. Temas que este gobierno se ha dedicado a afectar, a vulnerar en forma masiva los derechos de los ecuatorianos. No hay empleo, otra forma de violencia e inseguridad en las cárceles y en las calles. Los dos temas realmente sensibles para la sociedad. El gobierno totalmente de espaldas a esa realidad. Vayamos un poquito más allá. Usted ha señalado que la crisis carcelaria y la crisis económica son inducidas, pero ya va siendo hora de identificar, pero con nombres y apellidos, aunque ya lo dijo en alguna medida, a los culpables o a los responsables de planificar este macabro y perverso plan. Porque evidentemente llevar a un país a la ruina como se lo está llevando no es obra solamente de un cerebro, es obra de un conjunto de estructuras económicas, políticas, que entiendo ustedes como legisladores están analizando para identificarlas en la historia del país. Así es. Miren, en la Asamblea Nacional hay por lo menos 3 pedidos de cambio del orden del día, ¿no? Desde hace un mes, por lo menos unos 3 pedidos de cambio del orden del día, justamente para tratar este tema, justamente para invitar a comparecer al Pleno de la Asamblea Nacional a varios ministros para que den cuenta de lo que ocurre, de lo que están haciendo. Pero sin embargo, pese a que estos pedidos de comparecencia han sido aceptados, han sido aprobados por unanimidad, pero ocurre lo que venía ocurriendo en el periodo anterior de la Asamblea, es decir, se pone en el congelador y temas urgentes para el país no se tratan. En ese sentido, pues, por ejemplo, mi bancada de la Revolución Ciudadana, a través de la colega Marcela Holguín, hemos planteado, esperemos que en las próximas sesiones pues se trate el tema. Ya es un mes
un mes en el que venimos insistiendo, pero sin embargo no se tratan, y allí vemos ese afán de bloqueo, ese afán de encubrimiento que la misma Asamblea Nacional y la mayoría aliada al gobierno pues se encuentra realizando, pues protegiendo a funcionarios aparentemente intocables, ¿no? Y pues mientras el país está en el desamparo en relación a la violencia e inseguridad y clamando porque las cosas se conozcan y se resuelvan los problemas urgentes. En ese sentido, pues es evidente que no solo porque la misma Constitución establece tareas específicas a las distintas carteras de Estado, sobre todo en materia de seguridad interna, sobre todo en materia de pues violencia, pues allí no hay vueltas que dar. Allí tenemos un Ministerio del Interior que tiene que pues responder. Pero es parte de la Secretaría de Justicia, dice la ministra María Paula Romo. De hecho, lo que manifiesta en su más reciente tuit es: señores Poma, Viteri y Valle, algunos días pienso que su intención de atribuirme la responsabilidad de las cárceles es puramente política, pero empieza a preocuparme que de verdad desconozcan que existe un ministerio encargado y no es el del Interior. Aquí decreto para su información. Y bueno, allí incluye en sus artículos 3 y 4, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, pues depende de esta Secretaría. Pero, ¿cuál es entonces su respuesta? Bueno, aparte de que está ya claro evidenciado que se eliminó. Todos evidenciamos que allí ese es el gran lavado de manos, ¿no? Hace mención al decreto 741, 754 y también hace mención al decreto 756 que elimina el Ministerio de Justicia, ¿no? Y además ahí hay un error. O sea, no creo que tengamos que entrar a analizar el tuit de la ministra. Claro. No hay un ministerio encargado. Es más para contrastar. No hay un ministerio encargado como ahí se señala. Es una secretaría recién creada que pues seguramente anda hecho por cómo está la situación, seguramente está hecho un despelote, como en otros sectores del Ejecutivo. En ese sentido, pues yo creo que ahora las posibles aclaraciones o esos comunicados escuetos con los que está acostumbrado este gobierno a soslayar la demanda y los temas centrales, temas de fondo que interesan al pueblo ecuatoriano, pues caen por su propio peso y ya no tiene relevancia. Un frente amplio de seguridad en el país no debería responder ante semejante estado de crisis, es decir, lejos de que las personas puedan decir esto no me compete, formar una respuesta interinstitucional, articular soluciones en este marco. Efectivamente, yo creo que todos estamos preocupados. Absolutamente todos los ciudadanos, todos los familiares, pues de los diferentes personas que están allí, ¿no? Sobre todo en esa población carcelaria que realmente está sobrecargada. Pero obviamente pues es el Estado a través de sus ministerios, como el Ministerio del Interior, los primeros llamados a tomar acciones proactivas. No hay incumplimiento de funciones, si no es en la ministra que dice que no le compete, no hay incumplimiento de funciones del resto de actores que tienen que responder por la crisis carcelaria. Yo creo que hay un incumplimiento de varios funciones, empezando por el mismo presidente de la República, ¿ya? Porque es el que firma los decretos, el de la decisión última de todo este proceso de desinstitucionalización que ha vivido el país en estos últimos 2 años, y en el ámbito del Ministerio de Justicia y en el ámbito del Ministerio del Interior y del sistema penitenciario, del manejo del sistema penitenciario, la desinstitucionalización es absolutamente evidente, al punto de que se empiezan a tirarse la pelota unos a otros. La misma Defensoría del Pueblo ha sido absolutamente clara en señalar de que la población carcelaria, uno de los factores es que existe una cantidad de alrededor del 36% de detenidos, una sobrepoblación que tiene que ver con un 36% de personas que no tienen ninguna condena en firme. Claro. ¿No? Hay abuso de prisión preventiva, por ejemplo. Hay abuso de prisión preventiva en forma excesiva. Eso es también inconstitucional, ¿no? Porque la Constitución establece de que solamente personas con sentencia condenatoria en firme son las que tienen que estar detenidas, no otras. Entonces ahí es un tema inconstitucional que tienen que responder desde el mismo presidente de la República y varias carteras de Estado, entre ellas, en segundo lugar yo le pondría al Ministerio del Interior hoy,
en estado de emergencia le corresponde al Ministerio del Interior asumir aquello. Yo consideraría que un país democrático, porque aquí en el Ecuador aún no ha retornado el Estado de Derecho, la ministra del Interior debería renunciar. Y sería bueno que renuncie. Y en un Estado fallido como el estamos viviendo, en un país que en 2 años ha retrocedido a 40 años atrás, eso significa también que este gobierno es fallido. Y Lenín Moreno debería poner su renuncia. Caso contrario, el pueblo tendrá que asumir su rol constitucional para pedirle revocatoria de mandato. Ahora, la ministra es responsable también por este caso que se investiga sobre el detenido en Estados Unidos, José Raúl de la Torre, que transportaba $250,000 en efectivo y que es sobrino del contralor Pablo Celi de la Torre. ¿Tiene la ministra Romo también responsabilidad en esto? Pero, por supuesto. Tenía protección por policial. Supuesto. Porque sí, se habla de que había 2 policías que la acompañaban. Desde los mismos medios de comunicación, pues ya el país conoce cómo este ciudadano pues viajó con un agente de policía que lo escoltaba, ¿no? Y que hacen aparecer una serie de coincidencias. Justamente para eso la bancada de la Revolución Ciudadana también ha planteado pues una resolución para que comparezca la misma ministra Romo, ¿no? Para dar cuentas al país sobre esta situación. Y por cierto, vale señalar que varias carteras de Estado, entre ellas la ministra del Interior, ha sido solicitada su comparecencia por varios temas. Uno es el tema de la violencia en las cárceles, otro es el tema que tiene que ver con este ciudadano de la Torre, sobrino del actual contralor, Pablo Celi de la Torre. Pablo Celi de la Torre. Otro es ese caso vergonzoso también, que tiene que ver con una esclavitud en pleno siglo XXI, que es en las plantaciones de la empresa Furukawa, ¿no? Sí. Y así podemos ir citando cualquier cantidad de temas, al punto de que la propia bancada gobernista plantea hoy resoluciones para preguntar qué es lo que está pasando a los ministros de su propio gobierno, porque de otra manera no se sabe qué es lo que está ocurriendo, de tal manera que pues estamos viendo que la Asamblea Nacional, pese a que da pasos la mayoría en unos temas y cierra el paso en otros, como en este caso, durante un mes, ¿no? Pero el hecho es de que y el país está evidenciando de cómo la misma bancada oficialista hoy por hoy empieza a llamar a los ministros de su propio gobierno, pero esperemos que eso no quede allí, eso no quede en informaciones generales, informaciones vagas, ¿no? Es necesario que empezamos a asumir nuestro rol ya con juicios políticos que signifiquen poner un alto a este rol de negligencia de los ministerios, a ese rol de inaptitud de todo el aparato del Ejecutivo. Pero hablando de juicios políticos, y esto sería una pregunta final, Carlos, ¿va a tener éxito el llamado que hace un legislador de Creo para enjuiciar al presidente del Consejo de Participación Ciudadana? Porque él dice tener mayoría, porque si no, no se arriesgaría, ¿no? Él llama juicio político porque sabe que lo van a destituir. ¿Qué dice usted? Mire, el Consejo de Participación Ciudadana acaba de asumir funciones, ¿no? Constitucionalmente la Asamblea Nacional es el juez, digamos, ¿no? Juez político. Juez político, ¿no? Con potestad para fiscalizar el Consejo de Participación Ciudadana. Y todo juicio político es en base al incumplimiento de funciones de las distintas autoridades, de las distintas funciones del Estado ecuatoriano, exceptuando a la Corte Constitucional. En ese sentido, pues es un contrasentido pensar en un juicio político. Si no ha habido funciones todavía. Todavía no ha habido funciones, recién están empezando. Es evidente que es una presión política, ¿no? Y el presidente de la Comisión de Fiscalización, el señor Tello, aliado incondicional de este gobierno, se ha adelantado a decir de que van a establecer un juicio político al presidente del Consejo de Participación
por un supuesto desplante que le habrían hecho en la Asamblea Nacional, pero ese no es un motivo de juicio político. ¿Por desplante? No, por desplante, Ya. al menos en la Constitución no se establece aquello. Todo es por el temor a que este Consejo de Participación Ciudadana pues empiece a revisar las inconstitucionalidades del Consejo de Participación Transitoria. En todo Ajá. caso, la ministra Romo ha advertido que mañana sí acudirá a la bueno, que Asamblea acuda. y Estar responderá. Ya, pero mire usted, solamente cierro con esto para la reflexión, el titular del diario El Comercio. Ministra Romo acudirá a la Asamblea y responde a críticas correístas. ¿Cree usted que a eso se reduce la crisis del sistema carcelario, a sus críticas, la de su bancada? Yo creo que es una intención desesperada de manipular a la opinión pública. Las críticas no son correístas. Este gobierno se ha dedicado a echarle toda la culpa a Correa. Ese argumento ya no le funciona, ¿no? El país se da cuenta que en estos 2 años hay una tremenda ineptitud y que este gobierno, y el país y ya le empieza a llamar como desgobierno, se ha dedicado a repartir el país a la oligarquía y a los grupos de poder del pasado, a los de siempre. Se ha dedicado a repartir y a retroceder al país, desinstitucionalizando en todo aquello que avanzó el país en los últimos 10 años. En derechos de los niños, en derechos laborales, absolutamente en todo. Entonces, y para justificar aquello dicen que son correístas. No, la situación de estado de violencia que vive el país no es una situación de correístas o anticorreístas, de ninguna manera. Es una situación que afecta al Ecuador entero, al país entero. La comunidad internacional está evidenciando aquello. Todo el crecimiento que tuvimos en forma sostenida en los 10 años está volviendo al retroceso y es más, estamos ahora sí entrando a recesión, pero provocada por aquellos grupos de poder. No se puede hablar de crisis cuando se reparte, cuando se perdona deudas a los grupos económicos en más de 4.500 millones, ¿no? Y luego se dice que estamos en crisis. No se puede hablar de crisis cuando se devuelve la modalidad de contratación petrolera, ¿no? Que antes, en los últimos 10 años, dejó al país el 80% de las rentas para el país y el 20% para las multinacionales. Ahora ocurre lo contrario. Más del 80% se irá para las multinacionales y una ínfima parte, alrededor de un 17%, posiblemente para el país. Y después hablamos de crisis. Este gobierno está dedicado a destruir el país. El Ecuador debe parar esa destrucción y para eso el pueblo debe rebelarse. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.